Dios te bendiga. Un abrazo parte mía, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Sé que el día de ayer no subí video, pero como subí una historia que ya mis vacaciones se acabaron, ya pues hay que buscar el pan de cada día hasta donde Dios nos permita usar de nuestra fuerza. Y como dice su palabra, el que no trabaja no tiene derecho a comer. Yo sé que a lo mejor hay muchos que no tienen trabajo. Eso es una excepción, va por las circunstancias, pero los que tenemos la oportunidad de trabajar y buscar el pan de cada día, hay que esforzarnos y hacerlo. Entonces hoy quiero hablar bajo el tema ¿quién soy? ¿Quién eres? Va, es una pregunta que tienes que hacerte tú a ti mismo. Es algo que yo me preguntaba recurrentemente cuando miraba al espejo y decía ¿quién soy? ¿Quién es esa persona que está ahí en el espejo? Y muchas veces lo único que decía, no sé, que está mal conmigo. Pero, ¿quién soy? ¿Cuál es tu esencia? Yo quiero hablar acerca de algo que Dios me ministraba bastante a través de su palabra en Génesis 25, 27, 28, y es la historia de Jacob, ¿verdad? También después llamado Israel, que es como hoy conocemos esa nación grande, la promesa del testimonio vivo hacia Abraham, el pueblo santo de Israel. Entonces Génesis 25, versículos 27 y 28. Dice la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Verdad? Antes de introducirme en la palabra, quiero tomarme un minuto pentecostal, como decía un buen líder que conocí, y para explicar el contexto, un poco el contexto de la historia de Jacob, ¿verdad? Jacob era un gemelo, bueno, eran dos hermanos, ¿verdad? Unos gemelos, ya estoy como el meme, la verdad. Jacob y Esaú eran unos gemelos que tuvieron Isaac y Rebeca, y a través de ellos había una promesa de que iban a salir dos naciones grandes. Esa era la promesa de Dios, y podemos ver a lo largo de la historia de Jacob que más adelante le compró la primogenitura a Esaú, de que más adelante a través de influencias de su madre tuvo que engañar, usurpar, incluso hasta cambiar su identidad para poder alcanzar la bendición que ya era de él, que vamos a ver más adelante cómo Dios ya tenía esa promesa para él, y que a través después de eso su hermano deseaba matarlo, porque decía, ya que no fui bendecido, al menos que mi alma descanse viendo muerto a mi hermano. Imagínense que eran hermanos gemelos, me imagino que eran algo parecidos, ¿no? Nacidos el mismo día, crecidos en el mismo vientre. Más adelante podemos ver a Jacob, que se encuentra con el ángel de Jehová, y en sueños, en visiones, él miraba a ángeles subir y bajar a través de una escalera, y Jehová le dijo que estaría con él y no lo dejaría hasta que cumpliera todas esas cosas con él. Después más adelante se encuentra con la familia de su madre, y en un pozo donde están unos pastores apacentando ovejas empieza a preguntar por la familia de su madre, que era Labán, y le dicen sí, él está bien, está vivo, y en eso dice, y aquí mira, viene su hija Rebeca, y desde ese instante Jacob se enamoró de Rebeca, y luego se presentó y fue hacia la tierra o la casa de Labán, y ahí le decía a Labán, lo recibió bien, que era carne de su carne, hueso de su hueso, que cuál iba a ser el salario de él si le trabajaba para él. Pues Jacob, como se había enamorado de Raquel, le dijo, pues te trabajaré 7 años por ella, 7 años trabajaré por ella, le dice, y que ese sea mi salario. Y el que él dijo, ya la hice, y al final podemos ver cómo cuando ya él había cumplido su tiempo de trabajo y le tienen que entregar a Raquel en la noche, en lo oscuro, al que le terminan entregando a Lea, la hermana mayor, y Labán le dice, ¿cómo te entregaré la menor antes que la mayor? Y tuvo que trabajar otros 7 años más
e engañado como él fue engañado. Como dijo Jesús, con la misma medida que mides serás medido. Y esto es tanto para lo bueno como para lo malo. Después de eso, pues terminó prácticamente yéndose de ahí. Las cosas no terminaron bien con su suegro. Y termina peleando con el ángel de Jehová. Y no soltó esa bendición. Pero a través de todo ese proceso, Dios formó el carácter de él y lo volvió a su esencia. Y algo que vamos a tocar ahora en breve. Y luchó por esa bendición y la ganó. Y de ahí Dios le cambió el nombre como Israel, donde de él salieron las 12 tribus del pueblo de Israel. Y en él se cumplió esa gran promesa que estaba para Abraham, ¿va? Desde antes. Y hoy es testimonio vivo de que eso existe. Entonces, volviendo a los versículos 27 y 28 del capítulo 25 de Génesis. Volviendo al Génesis, dijo mi hermana. Dice que era hombre quieto y que habitaba en tiendas. Yo me di a la tarea, ¿verdad?, de investigar qué significa la palabra quieto, que es una palabra traducida del hebreo y quiere decir tan, y su definición o significado es íntegro, completo, sencillo, pacífico, de carácter recto. Y es la misma raíz para describir ajot, varón perfecto, tan. Aquí pueden ver que dibujé un poco el carácter como es. Su palabra quiere decir tan, hombre íntegro, recto, verdad, sencillo, tranquilo. Esa era la esencia de Jacob. Dice que habitaba en tiendas también. Me di a la tarea de revisar cómo o investigar cómo eran esos tiempos. Y en esos tiempos en las tiendas la verdad que era mucho trabajo. A lo parecer él se mantenía en la cocina, cocinando. Tenía muchos siervos Isaac, criados, ganado. Tenía que trabajar con todo eso. A lo mejor hacer grandes fuerzas, de mover cosas de un lugar para otro. A veces tenía que salir mucho de viaje. Entonces, aunque pareciera que él estaba en la casa resguardado bajo el techo, bajo el amor de su madre, realmente él siguió trabajando y enfocándose, ¿verdad? Y manteniendo su esencia, trabajando. Podemos ver cómo fue marcado por Jehová desde capítulo 25, versículo 23, cuando Rebeca queda encinta y dice que dentro del vientre ellos reñían, se peleaban. Esa madre ya no aguantaba tanto pleito en el vientre y estaba ya entristecida y consultaron a Jehová. Y en el 23 dice, y les respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Podemos ver cómo ya estaba la promesa de parte de Dios, que el menor iba a ser el más grande, que el mayor iba a servir al menor, ¿verdad? Y el menor era Jacob. Pero aún sin embargo, también vemos más adelante cómo Esaú, un día que regresa de cazar animales, le dice a su hermano que le dé de comer. Tenía un guisado bien rico, me imagino, Jacob. Entonces Jacob le dice, véndeme tu primogenitura por el guisado. Y aquel despreció la primogenitura y se la vendió por un plato de guisado, ¿verdad? La tuvo por poco y es algo que a Jehová no le agradó. Entonces, luego en el 27:4 o en el 27, que es donde aconteció que ya Isaac estaba avanzado de edad, y le dice a su hijo Esaú, toma pues ahora tu arma, tu aljaba, tu arco, sal al campo y tráeme caza. Y hay que mover un punto y coma. Saltamos al versículo 4 y el punto y coma quiere decir, se utiliza para unir dos ideas similares, ¿verdad? Habían 2 cosas y sabemos que él era hombre de casa, no que cocinaba. El que cocinaba era Jacob, que por medio de la cocina le compró la primogenitura, legalmente se la compró, ¿verdad? Ahí no hubo trampa. Entonces podemos ver cómo de ahí ya está el llamado de Dios para Jacob. Luego de eso, como dijo en el 25-23, ya la promesa estaba para Jacob. En el 27:12, o cuando su madre, que estaba escuchando la conversación de Isaac hacia Esaú,
cuando le dijo que le fuera por casa y le hiciera guisado y que lo iba a bendecir. En el 4 dice, hazme guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes de que muera. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Fueron palabras que realmente no están en el versículo 4, que en presencia de Jehová. Por ahí podemos ver cómo está la influencia del engaño y la mentira, que sí, ella reconocía, ¿verdad?, que realmente la bendición venía del Dios Altísimo. Y como digo, en el 27:12, Jacob todavía no ha sido corrompido de su esencia, porque le dice, quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y tráeme sobre mí maldición y no bendición, porque Rebeca le decía que fuera a preparar guisado y que se hiciera pasar por Esaú para que le diera la bendición. Pero tenía temor Jacob que más bien lo maldijeran en vez de que lo bendijera si lo reconocía. No quería hacer uso del engaño, pero como toda madre, verdad, que ama a su hijo. Y su madre le respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelo. Vamos a ver cómo a veces el enemigo se aprovecha de los corazones buenos, como es de pequeño, trata de marcarnos con una esencia y una identidad que no nos pertenece a nosotros, levantando fortalezas mentales, difíciles de derribar ya ahora de adulto. Pero por eso te digo, ¿quién eres? ¿Quién soy? Ese que tú puedes decir, así soy yo, así me hizo Dios, Dios no te hizo así. Fueron cosas que adaptaste, que adoptaste, caracteres, defectos que no son parte de ti. ¿Cuál es tu esencia? Hay que volver a nuestra esencia. En el 27:21, Isaac le dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Había duda en Jacob que si era Esaú o no, porque llegaría tan rápido de una casa y guisarle y todo, me imagino, ¿verdad? Porque aquel todavía ni regresaba de cazar. En el 22 se acercó Jacob a su padre Isaac, y seguramente en silencio, nervioso, lleno de miedo, a ver si lo reconocía. Pero las manos, dice, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Podemos ver cómo es, a un padre no se le va a perder muy bien al hijo, como decía Jesucristo, yo conozco a mi padre y mi padre me conoce a mí. Y no le conoció, dice en el 23, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo, aún dándole una tercera oportunidad. Le dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, y es ahí donde podemos ver que se mancha su esencia, ahí donde usa la mentira. Primero pues que se dejó llevar por la influencia de su madre, pero termina confesando con su boca, yo soy Esaú, y él no era Esaú, era Jacob, ¿verdad? Entonces en el 27:22 donde vemos eso, ¿verdad? En el 27:34, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, dice que ya había bendecido a Jacob, exclamó con una y muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme a mí también, Padre mío. Pero podemos ver que Esaú ya había despreciado su primogenitura, la tuvo por poco, perdió esa bendición por un plato de guisado. ¿Cuántos nosotros nos traemos perdiendo las bendiciones por tonteras, por vivir ciegos en este mundo? Por eso te pregunto, ¿quién eres? Pregúntate a ti mismo, ¿quién soy? Es hora de volver a nuestra esencia. En el 28, en el capítulo 28, versículo 20 al 22, dice que hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Será, todavía no lo tenía como su Dios, aun cuando ya había tenido un encuentro viendo los ángeles subir y bajar y diciéndole Jehová mismo, no te dejaré hasta que haga todo esto contigo. Más adelante, Jacob tuvo que servir a Labán, que era familia de su madre, donde tuvo que huir porque Esaú quería acabar con su vida por haberle robado la bendición también. Y
podemos ver que cuando él se acerca al pozo, le empieza a preguntar por Labán, le dicen que está bien, los que estaban ahí paseando unas ovejas, unos pastores de ovejas, y le dice, y aquí viene la hija. Y era Raquel, ¿verdad? La que venía bajando al pozo que era pastora, dice, iba a apacentar las ovejas, a brevarlas, a darles de beber. Y Jacob de ese instante se enamoró de ella, luego se presentó y fue a Labán. En el capítulo 29, versículo 13 dice, así que oyó Labán las nuevas de que Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía era, y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, ¿por qué ser tú mi hermano me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Podemos ver también en el Proverbio 17:7 dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta del hombre. Seguramente no era lo que tenía en mente decir 7 años, pero estaba enamorado, el amor, y se dejó llevar a lo mejor por sus emociones, por sus impulsos. Le dijo que 7 años le trabajaría por ella. Y así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Solo pensaba en ese día de poder estar con ella. Y al final podemos ver cómo Labán, en la noche ya de llegarse a ella, a la que le dio fue a su hija mayor, Lea. Y luego le dice, Jacob, ¿por qué me has engañado? Seguramente se le vino a la mente a él cuando él también fue engañador, como robó la bendición de su hermano Saúl, que realmente al final era la bendición que él tenía era para él, pero tuvo que usar usos de mentira. Y como dijo Jesús, con la misma vara que mides serás medido, no se te añadirá, ¿verdad? Y eso es tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces podemos ver después que tuvo que trabajar otros 7 años más por la persona que se amaba. Y tuvo que estar ahí un tiempo, y ese es el tiempo que ocupó Dios, el proceso para formar su carácter, para cansarlo, ya no de ser esa persona, de demostrarle las consecuencias de sus acciones, porque siempre hay consecuencias por las acciones que cometemos, y la palabra de Dios dice que Dios al que ama castiga. Entonces, ¿quién eres? Pregúntate, ¿quién soy? Es hora de volver a nuestra esencia. No somos las personas que hoy somos, simplemente hemos adoptado defectos de carácter, actitudes negativas. Nuestro corazón se ha dañado y desde muy temprana edad, por alguna circunstancia u otra, ya sea en la familia, algún vecino o alguien a nuestro alrededor, nos marcó y creó una gran fortaleza mental en nuestras vidas, y hoy por eso cuesta derribarla. Y por eso yo siempre haciéndoles el llamado, busquemos de Dios, es el único que puede ayudarnos a volver a esa esencia. Y sobre todo dice que en Él vamos a ser nuevas criaturas y que vamos a ser procesados y transformados en la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces fiel es aquel que nos llama. Tú también fuiste marcado desde el vientre de tu madre. Dios tiene propósitos y planes contigo. Es hora de volver a nuestra esencia. Es hora de buscar la raíz de lo que nos marcó, perdonar las circunstancias, las personas que nos dañó, perdonarnos a nosotros mismos porque no tenemos la culpa de no haber tenido en ese momento la capacidad cerebral para entender que eso no era verdad, pero como tal vez estábamos muy pequeños nos ha marcado. Pero es tiempo de volver a nuestra esencia, y Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aún en medio de todo eso malo que Jacob hizo, bueno, haber engañado, usurpado una identidad que no era de él, Dios lo bendijo, Dios estuvo con él, pero lo procesó, lo transformó, hizo como Dios quería que fuera. Entonces no importa los errores que hayas tenido, no importa las veces que hayas caído, no importa si hoy te sientes como yo me he sentido, el ser más despreciable y miserable de esta vida, que he deseado morirme. Siento que simplemente a veces he nacido para hacer sufrir a los demás, pero mentira del diablo, el Señor lo reprenda.
Gloria a Dios que hay un Dios que dice que nada nos va a separar de su amor y que está ahí siempre al pendiente de nosotros. Entonces es hora de venir a los pies de Cristo, es hora de volver a nuestra esencia, es hora de rendirnos a su amor, es hora de atender ese llamado que Dios puso desde el vientre de nuestras madres. Dios te bendiga, Dios te guarde, ten amor por tu alma, donde va a pasar tu alma la eternidad. A Dios sea toda la gloria, que es quien puso todo esto en mi corazón y me enseñó todo esto que muchas veces había leído y no lo había visto de esta manera. Entonces, vuelve a tu esencia. Cuídate, nos seguimos viendo.